Hola a todos, sean bienvenidos. Nos sentimos muy alegres de estar de nuevo con ustedes en Remnant HN Podcast. Otra vez hoy con invitados muy especiales de nuestra casa CCR. Quiero presentarles hoy a Cristian y a Nelcy, que están con nosotros, líderes de jóvenes que aman a Dios, aman a Jesús y aman servir a esta generación. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está, Nelcy? Amén, amén. Muchas gracias, buenas noches. Todo muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Dios es bueno, Dios es ¿Sí? bueno. Sí. Cristian, Nelcy, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos, la verdad muy expectante, feliz y gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir. Gracias por acompañarnos. Hoy va a ser una plática amena y bueno, vamos a hablar de varios temitas bien interesantes para los jóvenes, ¿verdad? Em, Gracias a los que han estado viendo los episodios, ¿verdad? Ya hablamos un poco acerca de relaciones con Lautaro, hablamos un poco acerca de lo que es seguir a Jesús, siendo hoy generación Z. Y hoy vamos a hablar de varios temitas y la razón por la cual invité a Cristian, invité a Nelcy, es porque son jóvenes que sé que aman a Dios y sé que han tenido historias de vidas que, bueno, Nelcy, ¿cuántos años tenemos de conocernos? Creo que de los 13, 14 años. Cristian, unos 8, 9 9, años. 10. 9, 10 9, años. 9, creo Sí, que 9 Ujú. años. Y sé que han pasado por cosas en su vida. Fáciles, duras, de todo, ¿verdad? Porque seguir a Cristo cuesta mucho. Pero bueno, antes de comenzar con este tema medio controversial, medio tabú para los jóvenes, denme, Cristian, su edad, número uno, y número dos, quiero que me den un dato divertido acerca de ustedes, Cristian y Nelcy, empezando por Nelcy. Bueno, yo tengo 25 años y, ¿qué puedo decir? Un dato divertido de mí. Divertido, curioso. Bueno, creo que me he esguinzado el mismo pie 3 veces y ha sido caminando. Y he usado, las Caminando. 3 veces he usado yeso. Pero que ibas caminando y que, ¡ay! Sí, la verdad es que dicen, como dice, eso de que uno tiene tobillos frágiles es cierto. La verdad es que sí. A mí me ha pasado, no sé si a los demás, pero a mí me ha pasado caminando, me he caído y tal vez no me he caído completo, pero y he usado 3 veces. No es Aquiles, es Sí, Aquilesa. sí, aquí. Y Cristian, Yo tengo muchas parece anécdotas, muchas parece anécdotas. de que de 21, pero ¿cuánto tenés en realidad? Tengo 29 años. 29 come 29 años. años, 29 Hay una años. frase en inglés que dice Black don't crack, Black que el don't negrito crack. no se, No se el nota, negrito no, no no, se no. raja. Ahí somos, ahí somos. Es una gracia que tenemos diferente. Eso. Pues tengo 29 años y algo gracioso que me ha pasado, no sé si gracioso o triste, pero al final creo que termina siendo Ajá. graciosa. Salí en HCH. una- Sí, sí, salí en HCH. Ay, no. Resulta ¿Por algo que bueno o algo malo? Porque ahí sale de todo. Sí, sí, mucho. pues iba mal, la verdad iba muy mal, porque realmente me fueron a traer de la universidad. Llegaron tres Tres ambulancias atrás, ambulancias. sí. ¿Pero qué te pasó? Pues resulta que me enfermé. Ajá. Estaba trabajando y resulta que me comí una comida que me hizo mal y me deshidraté. Bueno, el resultado de los doctores fue que pérdida de potasio por deshidratación. O Chica. sea, estuve a dos, En un mismo día, sí. el mismo día, estuve Chica. no, estuve 3 días enfermo, entonces todo eso Wow, se fue acumulando y yo no wow. me cuido. ¿Y que te llevaron a la ambulancia y ahí? Sí, me llevaron en la ambulancia, o sea, iba para la universidad, recuerdo que voy al pago, estaba pagando la universidad, me sentí mal, no me voy a ir para mi casa. Y me subo al carro, agarro, lo bueno que las de Cascadas a la universidad ahí nomás estaba, la Paz, porque era en la Chilo, y resulta que Dios, ahí en todo momento está Ajá. Dios. Entonces resulta que saliendo del Cascadas y entrando al portón de la universidad, se me comienzan a hacer así las manos, se me comienzan a hacer Te dio porque, el payuyo. sí, por la pérdida de potasio, porque eso le contrae los músculos. Y de ahí te llevó a la Entonces, ambulancia. o sea, manejando, o sea, yo no sé cómo parqué el carro. Dios. O sea, yo manejando, si yo me hubiese ido para la casa, me mato. Pero Chica. Pero sí. Dios me hizo que yo me fuera para la universidad Y porque ahí estaba la llegaron ahí farmacia. la HCH y Y todo. sí. Llegó la ambulancia de Área de la casa. ProSalud, llegó la ambulancia del seguro, llegó la ambulancia porque llamaron ahí los compañeros y me llevaron amarrado porque
Estaba así, todo duro. No te creo. Sí, me Bueno, llevaron, parecía loquito. ese es un dato muy curioso. Sí, y salí Bueno, HCH. Tenemos ¿Y aquí, cuál era ahí el eslogan que decía, o sea, en la acaricia joven se deshidrata. No, eso es lo peor. Era. Los iba a demandar. No, broma. Porque resulta que salía que joven ingresa a la emergencia por abuso de bebidas energizantes. Por abuso de bebidas Menos energizantes. que pregunté porque yo sabía que algo así iba a aparecer. Qué pena, qué O sea, pena. O sea, sí, Todavía sí. le pega el feo y dicen que abusa de ese es un dato sustancias. mucho más curioso ahora. Espérame, qué O sea, te pena. ¿No? deshidrataste, Y que era por Sí. abuso de bebidas energizantes. Deja de Claro que tomar, sí. deje de tomar Monster. Es, No, es que no me podían ver a mí porque ya Oye, pero me ¿cuántos marcó. años tenías cuando eso pasó? Fue como en el ah, chavalo. 2023, 24 creo que fue, Ya. más o menos. Tenía Sí. como Ah, no, fue hace 3 años. No, no, es que estamos 2023. No, hombre, no, tenía como 23 o 24 años. Ah, qué vos años. sí, ya, Sí, ese año. Tenía tengo como 23 o 24. 15. No. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, ese video lo busqué para que lo bajaran y no está, ya no está. Ya Qué no bueno. está. Ya no está. Excelente. Bueno, ahora ya conocen un poco de Cristian, el niño que abusa de guerra Sí, energizante. qué pena, qué Y en pesar. él sí la quilesa. Sí. Y bueno, me siento muy contento de tenerlos aquí. Hoy tenemos una plática bien interesante y vamos a hacer una dinámica. Yo tengo aquí un contenedor que usted puede ver que tiene unos papelitos transparentes y tiene preguntas. ¿Preguntas acerca de qué? Preguntas que todo joven cristiano se hace muchas veces. Hay diferentes temas, hay relaciones, hay sexualidad, hay preguntas acerca de fe, hay preguntas acerca de varios temas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar este mini tazoncito entre Cristian y Elsie y queremos contestar y pues escarbar de esas experiencias personales que hemos tenido caminando con Cristo ya por muchos años como jóvenes y contestar de lo que la palabra de Dios dice. Cada pregunta tiene un versículo bíblico. Entonces, si yo leo la pregunta, el que está a mi derecha va a leer el versículo bíblico y esperamos que esas preguntas lleguen al corazón de muchos jóvenes que a veces no saben cómo contestar, valga la redundancia, esas interrogantes bien a veces incómodas que se hacen o que no encontrar una respuesta muy clara. Y bueno, Dios, ayúdanos. ¿Estamos listos, Cristian Elsie? Listo. Excelente, Biblias listas. Sí, exacto. Genial. Bueno, ¿quién quiere comenzar? No, usted manda. Yo mando. Bueno, Usted comienza Cristian entonces. Así que Bueno. pregunta número 1. Cristian va a tomar la pregunta número 1. Y bueno, estos son a veces temas que se hablan y otros temas un poquito tabú, ¿verdad? Pero las preguntas, a ver, la que salga, dale. ¿Cuál es tu pregunta, Cristian? ¿Puedo ser cristiano y luchar con depresión o pensamientos oscuros? Comenzamos ¿Y fuerte. qué versículo va a leer, Nelsie? ¿Puedo ser cristiano? Vamos a ver. ¿Puedo ser cristiano Sí. y luchar con pensamientos oscuros de todo tipo, verdad? Y depresión. Interesante. ¿Y qué dice ese versículo? ¿Qué respuesta pues, nos puede dar la palabra acerca de esto? Ok. Dice Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow. ¿Qué pensás, Cristian? A mí me trae Perdón. Me trae la historia de Elías. Bien. Elías padecía no, en teoría no padecía de depresión, no Pero tuvo padecía un de depresión. ciclo de Es depresión. correcto, tuvo un ciclo de depresión. Entonces, a veces creo que para poder dar respuesta a estas preguntas, usted tiene que haber pasado porque es, por lo menos entender. O sea, Elías no padecía de depresión. Hay personas que sí están diagnosticadas con depresión, Ujú. pero usted por lo menos tiene que haber entendido, como Elías en este caso, que fue a raíz de la persecución que tuvo, que entró en depresión y eso lo hizo que lo aislaran en el desierto y ahí tuvo el encuentro con Dios. Bueno, a raíz de eso, o sea, si nosotros no hemos vivido por lo menos un acontecimiento de depresión, no podemos, o creo que no podemos empatizar con la persona que está padeciendo depresión, o por lo menos con la persona cierto. diagnosticada. Y ya pasando nosotros por ese caso, por esas cosas, podemos entenderlo.
porque yo antes, una persona que me decía, yo padezco de depresión, yo no lo tomaba, pues eso es Sí, algo como la normal, gente dice, eso no existe, correcto, la depresión es... es mental, es Es tu mente. Pero, mental, hey, sí. Cuando lo viví, mm, no me diagnosticaron, pero cuando pasé el ciclo, cuando pasé el proceso, una tristeza profunda. que usted no entiende el por qué, no entendés el Ujú, por qué está pasando esto y le preguntas a Dios el por qué, mm, ahí yo después yo pude comprender a esas wow, personas que llegaban a veces, porque nosotros pues estamos en esto, líderes, mentores, y pues nos llegan esas personas y puede entender mejor wow. y poder tratar mejor a esa persona. No le digo que yo lo curé, que no, pero tuvo un oído, tuvo un hombro en el que poder recostarse y ir avanzando. Y Mm. no es que lo superó en ese momento, sino que aprendió y fue viviendo con eso. Entonces, un cristiano sí puede tener Sí depresión. puede, sí. Yo incluso lo compartí en el último podcast que hicimos, cuando cerca de la pandemia tuve un ciclo de ansiedad y depresión. Y yo también era, sinceramente, antes de eso, como que todos estos jóvenes que dicen acerca de la ansiedad y que la depresión es que no entienden la vida, son de... No, hasta que a uno le pasa, Es uno correcto. comprende. Y me da esperanza a mí saber que hay gente en la Biblia que pasó por estos ciclos de ansiedad, de estrés profundo, de depresión incluso, ¿verdad? Pero que Dios en medio de ese tiempo de depresión los encontró. A Elías, él lo salió a encontrarlo, Sí. ¿verdad? Como esa historia, él escuchó el siervo apacible Ujú. del Señor, comió, descansó y luego salió nuevamente Correcto. de un proceso de temor. Me gusta la historia de Jesús también, cuando está en el jardín de Getsemaní, o sea, él fue una ansiedad tan fuerte que hasta sudó sangre, ¿no? Y estaba luchando en sí mismo con esa tristeza muy Batalla. profunda. Jesús dijo incluso que su alma estaba triste hasta la muerte. Eso dijo él. Y que, o sea, él sabe lo que es pasar por depresión. Sin embargo, él oró, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Entonces, sí, uno puede ser cristiano y pasar por depresión. Lo malo es quedarse ahí y Correcto. no tomarse del Señor. No sé si te dejas algo que Sí. decir, Nes. No, bueno, a mí me pasó, yo era, o sea, venían muchas jóvenes, muchos chavos y me decían como, yo estoy en depresión y cómo es posible estando en Dios. Y yo les decía, no, mira, tenés fe, Dios te ama, vos sigue adelante, en Él hay esperanza. Y yo siempre decía eso, pero a mí me pasó, hubo un momento en mi vida que, no sé, todo estaba bien en mi vida, todo estaba bien, mi familia, mis estudios, estaba todo bien, pero llegó un momento donde yo me empecé a sentir triste y yo no entendía, yo decía, ¿qué está pasando? Todo Wow. estaba bien en mi vida, mi relación con Dios aún, yo sentía que, no, yo voy bien. Y yo me empecé a sentir triste y yo decía, desanimada, y yo decía, ¿qué me está Mm. pasando? Y tal como dice Cristian, hasta que uno no lo vive, no, uno, es fácil decirle como, vos podés. Pero ya cuando vos lo Sí. vivís, Todo lo pongo que usted es importante. sí, y yo Tú le decía, tienes hey, ahí. pero yo le he dicho a otras personas, les he animado, y yo la verdad y yo te voy a decir, honestamente, yo fui a ver un profesional. O sea, yo fui Ujú. a ver un profesional Excelente. porque me sentía tan triste y yo leía la Biblia y yo decía, Señor, ayúdame, pero yo sentía que necesitaba más y Ujú. algo estaba pasando dentro de mí que yo no lo entendía. Y fui a ver un profesional y me di cuenta de que estaba en depresión. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y todo eso. Y cuando fui a ver y hablé sobre eso, mi corazón, la verdad, y bueno, la profesional que busqué también era creyente de Ajá. Dios. Entonces me Es lo ayudó mejor. mucho. Para un cristiano, creo que un psicólogo Sí, yo lo cristiano. recomiendo. Si tú te sientes mal y sientes que solo no puedes, ve a buscar un profesional. Y si sabe de Cristo, mucho mejor, porque ella me dijo, tu cuerpo es tu templo y morada del Espíritu Santo. Y si tú no te sientes bien, Él no va a morar ahí. Así que es Wow. necesario, me decía, que limpies tu corazón. Y eso me lo quedó tan claro en mi mente porque ella me decía, es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo. Si tú estás triste, Él no va a Va a habitar habitar en ahí. un lugar Wow. triste. Entonces, tienes que ver la raíz de tu tristeza y todo eso. Y luego me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que habían pasado, situaciones en mi casa que yo me las había guardado de años atrás y que tal vez hasta cierta edad, cuando ya empecé como a experimentar otras cosas, cuando ya uno va creciendo, me di cuenta que eso me empezó a afectar. Son cosas que Mm. tal vez uno no ha sacado, que puede decir, Ujú. y ojo, como yo te decía, yo estaba bien, yo adoraba al Señor y buscaba de Dios, leía la palabra, yo andaba buscando de todas las maneras sentirme plácida, pero había algo dentro de mi corazón
que no lo había soltado. Wow. Y venía desde mi niñez. Y ella me ayudó y me dijo, ok, ahora que ya sabes qué es, primero que hizo, y eso me encantó, vamos a orar, me dijo. Y después Genial. me dio como algunas técnicas, ¿verdad? Como qué podía hacer cuando pasara eso, qué podía buscar, qué podía hacer. Y fue Súper. muy bueno, la verdad. Y entonces yo sí puedo decir, o sea, por testimonio, de que sí es posible que estés en Cristo y llegar a un momento de que llegue un momento de depresión en tu vida por cosas que tal vez uno cree que ya soltó y al final no las ha soltado, o por cosas que pasan en tu vida, pues circunstancias. Pero tal como vos decías, lo importante es no quedarte ahí. Yo entendí eso porque yo siento que la depresión, no sé si ustedes comparten eso mío, te paraliza, te retiene, te quita la paz. Claro. Y a veces nosotros como jóvenes, eso son de las cosas que más valoramos, nuestra paz. Mm, Buscamos eso. Entonces yo no me sentía en paz, a pesar de que estaban bien las cosas en mi casa, en mi vida, ujú. pero yo no me sentía en paz y yo decía, Señor, ayúdame. Y justamente yo durante ese proceso entendí que Dios estaba preparando mi corazón para lo que venía después. Wow. Después de eso tuve una situación ahí con mi familia que de verdad te lo digo, que si yo no me hubiera soltado de la depresión, posiblemente yo me hubiera perdido o ya hubiera dejado de creer en Dios o Sí. mi fe se hubiera devastado. Entonces, al final, si uno siente la depresión o se siente triste, obviamente primero buscar a Dios, pero si sentís que no podés solo, busca un profesional y que te guíe en ese aspecto y no y soltar, empezar a decirle, Señor, ¿qué hay dentro de mí que todavía no he soltado? A mí en lo personal eso me ayudó, soltar cosas que tal vez yo decía no me afectaron, pero sí me afectaron. Y ya cuando fui creciendo fue como, de verdad que sí, entonces sí es posible, pero con Dios también la Amén. palabra de Dios te refuerza, Ujú. la oración te refuerza. A mí eso me ayudó bastante Ujú. también, bueno, la persona que me ayudó. Y yo siento que a veces nosotros como jóvenes nos guardamos mucho las cosas. Ujú. Sentimos como que hay como algo de decir como yo soy esta persona, yo soy una persona alegre. Y decir fácil, y decirle a alguien, estoy triste, es Sí, como, hey, nos gusta aparentar, aparentar. correcto, Y vivimos sí, en la era de las redes, sí, vivimos en la era donde tu perfil de Instagram aesthetic De estar bien. tiene que estar bien ordenado, los colores, que tenés que siempre verte alegre. Si no, les pones filtros y ahora la IA te quita los granos y toda la sí, cosa. Pero al final, ¿qué mira Dios? El corazón, el ¿no? Y el corazón. corazón mana la vida. Entonces, como está el corazón, está la vida. Correcto, sí, y al final todo lo que está en tu corazón es el fruto de lo que pasa en tu vida, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón, cómo amas a Dios, cómo servís. Entonces yo me sentía, porque yo amo servir al Señor, y yo me sentía mal. Y yo decía, ¿cómo no puedo servir hacia Dios? Pero no Ujú, quería dejar de servir a Dios. ujú. Entonces yo creo que a veces uno como joven tiene que aprender como a reconocer eso y decir como, no Ocupa estoy ayuda. bien, ocupo ayuda y obviamente acercarse, aferrarse a Dios, porque pasa también el otro lado, y no sé, a mí me ha pasado con discípulos, con chicos que he tratado, que ellos más bien se encierran en la depresión Ujú. La burbuja. y ahí me encierro en mi burbuja y solo yo y nadie me entiende, y yo les digo, hey, no, Dios te entiende, Dios te ama, hay una esperanza, no estás solo, que la mayoría de gente, como lo mismo te digo, por aparentar o por tal vez Ujú. como que no le gusta que la demás gente sepa, dice como, no, no le voy a decir a nadie, Sí. entonces se Ujú. encierran. Entonces, la verdad que a mí eso me ayudó, soltar, reconocer que me sentía mal y que mi vida dependía de Dios y que necesitaba ayuda. Así es. Y Entonces, a mí eso me ayudó. creo que ese es el punto de hacernos pasar, porque a mí siempre me va esa historia, porque dice que al llevarlo a la depresión, a Elías, lo aísla. Mm, Bueno, él se aísla. él Entonces, se ¿qué es aísla, lo que sí. hace? En ese caso, o sea, nosotros nos aislamos. Entonces, ¿qué pasó? Él se aisló y se fue al desierto. ¿Y dónde normalmente es que en la Biblia tenía los encuentros Dios con las personas para En el restaurarle? desierto con Desierto, Moisés, Cierto. con la aislarlos. gente. Ujú. Entonces, eso que te está pasando, eso que te puede estar pasando, es porque Dios va a ir a buscarte, Dios va a ir Amén. a tu Uf. rescate. Entonces, Ujú. en ese momento vos no lo vas a ver, Así es. pero ahí va a llegar Dios. Así es. Ahí Dios. Hay un versículo que me gusta mucho y una vez yo estaba pasando por un proceso de mi corazón, estaba herido y me levantaba por las madrugadas a llorar. Y me acuerdo bien, yo estaba en el sillón, andaba de viaje, estaba en el sillón de un Airbnb y abro mi celular y yo no creo mucho eso de abrir tu Biblia y que te salga Y un te sale el versículo y versículo, Dios me sí. habló así.
Sí, Pero no. ese día pasó, pues, o sea, Dios lo puede hacer a veces, pero no, Sí. no es que lo recomiendo, ¿verdad? Pero ese día me pasó. Perfecto. Y yo estaba bien necesitado y me pongo a leer un salmo, creo que era. Y decía, Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Amén. Wow. Muy Yo bueno. sentí como que Dios estaba ahí a mi lado, literal. Y empecé a llorar, pero con lágrimas de que yo sentía que Dios me estaba sanando. ¿Me entiendes? Consuelo. Hay lágrimas de dolor, de agrias, pero hay lágrimas donde vos sentís que Dios te está sanando el corazón. Amén. Amén. Y Dios está cercano de la gente con depresión, con ansiedad. Está muy cerca y quiere acercar gente a tu vida también. Qué buena pregunta. Sí, muy Pues bien. nos No, podemos ir entonces todo el podcast con no, eso. sí, Nelcy, pero son buenas. pregunta Voy, 2. A ver. A ver, yo me listo con la Biblia para leer ese versículo. Lee tu Uy, esa está pregunta. buena, dice. ¿Cómo dejar la pornografía y la masturbación, aunque lo he intentado de muchas maneras? Está fuerte. ¿Cuál es el versículo? Lo es Salmo 119:9. Salmos 109. 119:9 dice así. Salmos 119:9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? ¿Qué opinan acerca de esa pregunta? La verdad, bueno, yo creo que para eso, además de tu fe en Dios, necesitas fuerza de voluntad, bastante fuerza de voluntad. Creo que cuando uno abre la puerta a lo que es la pornografía, la masturbación, eso llega a convertirse como un hábito en tu vida. Entonces, yo creo que eso necesitas fe y bastante dominio propio para soltarlo y cambiar tus hábitos. Ujú. Cambiar tus hábitos porque al final eso, lo que más practicas se vuelve un hábito en tu vida, ¿verdad? Y bueno, primero, obvio, rendirle tu vida a Dios, decirle, Señor, te entrego esta área, pero no solo decir como me arrepiento y ahí quedo, sino comenzar a accionar ante esta situación. Eh, Mucha gente dice, y es tal como dice la pregunta, aunque lo he intentado de muchas maneras, mucha gente dice como, no, ya no veo, ya no escucho, pero siempre caigo. La verdad que esto es constante, eso es constante. Vos tenés que orar, entregarle esa vida al Señor y cambiar tus hábitos. Ujú. Cambiar bastante tus hábitos. Si vos lo hacías o vos mirabas algo y sabes que eso te acerca a cometer la pornografía o la masturbación, dejarlo, cambiarlo por otro hábito, tal vez como orar más, leer la Biblia o hacer algo diferente. Y también como decirle al Señor, dame las estrategias para poder vencer eso. La verdad que esto es muy común en nuestra generación, es muy común y Sí. no solo en chavos, también en Y en la chavas hoy en pandemia eso día. se Sí, disparó se disparó, exagerado. ¿no? Y las redes sociales, la verdad que ya no nos dejan nada a la imaginación, Sí, o no, sea, hay una locura. demasiado. Y cualquiera, Una la verdad locura. que puede tener acceso a este tipo de Ujú. información, pero uno tiene que tener, tratar de rendir su vida al Señor, tal como dice en la Biblia, pues, mantenerse puro. No es fácil, pero sí se puede mantenerse puro, rendirle al Señor todos los días. Y si sabes que es un área con la que has luchado, aún más, tratar de evitar, tratar de levantar ese dominio propio en tu vida. Yo creo que una cosa que hay que romper primero ahí es la mentira que no se puede dejar, Sí, porque la pregunta dice, he tratado de muchas pero de maneras. muchas maneras, pero no puedo dejar. Ujú. Yo quiero decir, o sea, al que cree todo le al que Amén. cree en el Señor todo le es posible. Y aunque puede parecer loco, como yo recuerdo un discípulo que él me decía, pero es que es como que la carne te atrae, es como imposible. Él me decía, no puedo, no puedo. Pero yo quiero romper la mentira. Si luchas con pornografía o masturbación, sí podés. Solo no, pero con el Espíritu Santo sí. La palabra dice que cuando la tentación viene, Dios provee también una salida para la Amén. tentación. Amén, así es. Entonces, siempre que venga el deseo de ver pornografía o de masturbarte, Dios te va a proveer también la salida. Así es. Lo que tenés que hacer es orar en ese momento, romper el ciclo vicioso. Yo siempre escuché una prédica de Ditiel Arroyo acerca de esto y él decía como que la pornografía y la masturbación vienen en círculos, o sea, se dan en lugares y en ciclos bien repetitivos. Generalmente la gente lo va a ver cuando está solo en su celular, encerrado en su cuarto. Entonces él decía, abre la puerta de tu cuarto. Si tienes tu tele y con tu tele caes, saca el Siempre tele de te- tu cuarto. Correcto. Si sabes que algo te incita a, remueve ese algo de tu vida. Antes eran las revistas y los pósters y las películas o los CDs. Bueno, entonces, ¿qué hacías antes? Lo botabas. ¿Qué Ujú. tienes que hacer ahora? Bueno,
agarrarte de Dios primero, agarrarte del Espíritu Santo y romper ciclos, poner bloqueadores en tu celular, sacar el tele, no dormir con la puerta cerrada, o sea, hacer algo distinto, no romper el ciclo. Pero lo primero es romper el ciclo de la mentira. Sí se puede, sí puede ser libre. El Espíritu Santo, la palabra nos invita a ser santos como Dios es santo, como Él es santo. Y Él nos ha hecho santos, no porque nosotros nos portamos siempre de la mejor manera, pero es que el Espíritu Santo te da la capacidad de meterte en un proceso llamado santificación, donde Él te purifica de tu corazón hacia afuera. Y si te has equivocado, si has caído, levántate, confiesa tus pecados, arrepiéntete y comienza a hacer obras distintas que te lleven a vivir esa vida santa, ¿verdad? Y yo creo que, aunque es el mal de nuestra generación, hablando de uno de los males de la sexualidad, sí se puede dejar. Se puede. ¿Dicen? Em, creo que todo tiene un principio. O sea, realmente todo tiene un principio. Y el principio para poder vencer eso es reconocerlo. O sea, reconocer que estás fallando en eso. O sea, reconocer que tengo ese problema. Reconocer que yo tengo que salir de eso. Porque si yo no lo veo como algo que perjudica mi vida, porque Ujú. al final viene perjudicando hasta tu salud. O sea, viene Claro, perjudicando sí, hasta sí, su sí. salud. Quita Te quita energía, energía, hasta salud mental, o salud sea, mental, es correcto. no te Después, hace luchar por las cosas. así es, Ujú. te deteriora tu cuerpo porque al final tu testosterona se va perdiendo, va menguando. Al final eso te va a perjudicar en un futuro. Al final vas a poder tener problemas como de la próstata. Y esos son estudios que se han realizado, o sea, no les voy a decir, pero son estudios que se han realizado y llegan hasta ese punto. Entonces, cuando vos ya lo reconoces y decís, esto no me conviene, esto no me conviene, y como dicen ustedes, o sea, Ujú. evitar estar solo, evitar em, Páginas, páginas, contenido. contenido, Estar como dicen, hasta de noche también, Sí, o sí, sea, dormirme muy sí. tarde, tarde, dormirme sí. tarde, O sea, que tienes que pero, estar haciendo a las 12 de la noche con el celular, o sea. y otra cosa, toda la vida, entregárselo a Dios. O sea, Amén. Sí, vos, Señor, vos sabés que yo te fallo en esto, vos, Señor, vos sabés que esta es la pierna por la cual yo cojeo, Mm. yo te la entrego a vos. Amén. correcto. Cosas que yo he hecho en mi vida que me costaron mucho, es como aprendí, el Señor me enseñó a que lo que yo no puedo controlar, se lo entrego a Él. Amén. Wow. Cosas que yo no puedo controlar, yo se las entregaba a Él. Ujú. Y yo empezaba a trabajar en otras cosas en mi vida. Y al yo ir trabajando en otras cosas en mi vida, Él iba trabajando en esas cosas. Ujú. Y así fui dejando cosas que yo no le voy a decir, me gustaría decirte que sí lidié con eso. Obviamente sí pasó, sí lo hicimos y todo eso, Creo pero que todos los hombres es hemos lidiado correcto, es con normal, eso en sí. algún punto de nuestra vida. Pero Hay mujeres también. estas Sí, mujeres no, también, sí, claro. Mujeres y también. es algo que es normal, y aquí nosotros no vamos a venir a dar una Sí, cara sí, de sí. santo, o sea, Todos. Sí, no, no, no. No, todos pasamos por pero eso. sí te puedo decir desde que yo entré reconocí a Cristo como Jesús y Salvador, nunca más lo volví a hacer, porque yo sabía que eso me drenaba, sabía que eso no, o sea, te sentís sucio, te Ujú. sentís sucio, vos sentís el placer, pero nuevamente te sentís sucio, y es ahí donde los pensamientos, es ahí donde entra Satanás y empieza a bombardear y a dar, no servís, no haces esto, y tal vez vos estás yendo a la iglesia, estás viniendo aquí a la iglesia, y vos decís, pero yo no cambio, no hago esto, Mm. y el Satanás, en una abertura que usted le dé, ahí entra, Se mete. ahí Sí, entra, ahí entra. Entonces, sí. ese es el punto de él. Entonces, no es sentirte indigno. Correcto. Desde el principio, nosotros no merecemos, no somos dignos, solo es por la gracia, solo es por su misericordia. Entonces, no te sientas indigno y solamente entregárselo a Dios. Lo que yo le puedo recomendar es que se lo entregue a Dios completamente, que se lo rinda a Él y que cada vez que tenga esa, esa tentación o tenga esas ganas, lo reconozca y no voy a hacer la fuerza, que le dé la fuerza para ir Ujú. y en vez de ir a hacerlo, ir a intimidad, ir a oración. Amén. Y así Correcto. lo vas a ir batiendo. Así es. Se lo digo en otras cosas de mi vida que yo lo he hecho. Cuando yo tenía ganas de hacer esto, yo iba y no. Mm.
voy a ir a orar, voy a hacer Y esto. no hay que normalizarlo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Van a funar, ¿verdad? No, es que Pero, es que Dígalo, dígalo. ¿qué tipo de música estás escuchando? Sí, que estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué series estás viendo? correcto. No vean esas series que, ay, todo el mundo está hablando de ellas, pero vos sabés que tiene contenido Sí. ¿Cuál es tu feed en explícito. O sea, ¿cuál es el Instagram? fin de que estás viendo eso? Y bueno, hay veces que uno tal vez está viendo una película y pasa algo de eso, pero si pasa, ¿qué hace? O sea, lo quita en el momento. Pero hay gente ¿Sabes que que se vas a queda bregar viendo con eso? ahí el enemigo está trabajando. La palabra dice que no ignoramos sus maquinaciones, porque el enemigo es un estratega, es como el Hitler espiritual, Sí, así es es cierto. Satanás. Satanás es el Hitler espiritual y está buscando ver dónde se mete en tu campo de batalla, que es tu mente, y utiliza lo que ves en las series, Eso. utiliza lo que ves en las Sí. películas. Si te quedas viendo algo que sabes que a la larga no va a beneficiar a tu alma, por allí, poco a poco, estás cediendo para caer en esa tentación sexual. ¿Qué estás escuchando? Bad Bunny, bro, deja de escuchar Bad Bunny, deja de escuchar todo lo que sabes que tiene un contenido que es explícito sexual, es pornografía cantada, pornografía escrita a través de la música, que ¿qué te va a llevar? A alabar a Dios, a sentirte más santo, a orar más, a comprometer tu vida al Señor. Obviamente no. Entonces hay cosas que son tan básicas así, ¿verdad? Y creo que hay que cambiar esas cosas Sí. que nos están llevando. Viene en todas las áreas posibles, hasta lo que hablas, aguantar chistes, Sí. aguantar comentarios, aguantar que tus amigos estén bromeando acerca, al final eso te lleva a verlo como normal y no lo es. La palabra Jesús dijo algo brutal, ¿verdad? Porque hasta aquel entonces uno pecaba cuando hacía, pero Jesús dijo no. Si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, te aseguro que ya adulteraste con ella en tu Correcto. corazón. O sea, Sí. no es solo el Acto. acto de hacerlo, Sí. sino lo que te lleva en tu corazón, porque la palabra dice, Jesús dijo también, lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón. Correcto. Entonces hay que cambiar el corazón, cambiar con qué alimentamos nuestro corazón. Sí, como poner límites, la verdad. Creo que eso es súper importante, porque hoy en día hablamos eso, ¿verdad? Hoy en día hasta romantizamos esa idea. A nosotras las chavas, te lo digo así, nos muestran como el tener relaciones sexuales, eso, como romanticismo en las series, en las películas. Y uno dice como, no, es el amor. Pero no, o sea, hay edades, hay tiempos y eso nos han querido ver, tal como decís, normal. Y algo que pasa cuando nosotros empezamos a ver el pecado de una manera normal es que perdemos algo importante y es el temor a Dios. El temor a Dios, y ya no tenemos ese temor, entonces ya no lo vemos como un pecado, sino que ya lo vemos como parte de nuestra vida, ya no. Y justamente lo que decía Cristian, viene ese espíritu de culpabilidad después a tu vida, donde te empieza el enemigo a Se convierte en un atacar, a ciclo. decir, Señor, te pido sí, perdón. y lo vuelvo a hacer y Los te hombres pasamos por pido ahí, ¿verdad? perdón, Y ese es el sí. punto. O sea, esa es otra cosa. Si lo hiciste, no importa. Anda donde el Señor, rendíselo otra vez al Señor. Y las veces que sea necesaria hasta que te limpie. O sea, Porque si no, el corazón se te cauteriza, se vuelve una roca, eso se vuelve normal. Oh, ya pedí perdón y no pude salir de ahí, ya no lo voy a hacer, entonces porque soy esto. Mentira, Satanás te quiere decir que vos sos tu pecado. Una gran mentira. Sí, David, cuando cada vez que sí, David, pecaba, David, es ¿a dónde iba? cierto. a Dios, al A Dios. Señor. Y ahí, y el Límpiame, límpiame, dijo David, límpiame con hisopo, hazme blanco como la nieve, hazme puro como el oro. Y se arrepintió, ¿verdad? Y fue el hombre conforme al corazón de a los Dios. mejores salmos. Más Exactamente. pecador. Uno de los mayores adoradores de la palabra y cayó en esa su tentación, la tentación sexual, pero se levantó y corrigió sus errores. Hay consecuencias, Correcto. Claro. Que hay ese no consecuencias, te va a ¿verdad? arruinar. Porque tuvo David que sufrir las consecuencias de caer en su pecado sexual. Sin embargo, el Señor sí lo redimió, lo salvó, limpió su alma. Entonces, estás luchando con la pornografía o la masturbación, dile, Señor, yo me arrepiento, ayúdame a cambiar, depende del Espíritu Santo y haz la obra, porque la fe sin obras es muerta. Y yo sé que Dios va a orar. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, vamos a ver. Vamos a la Otra siguiente vez, pregunta. hablarlo. Solo Exactamente. quedárselo. Porque cuando
tu pecado es confesado, pierde poder. Así es. Buenísimo. Nuestra persona que puede, o sea, estar en oración. ¿Cómo voy a Sí. orar por vos? Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo tuve un compañero que él en una ocasión tuvo la confianza de venir a confesarme que estaba luchando con pornografía y masturbación. Y él lo que me dijo es, lo traigo a la luz porque necesito ayuda, me dijo. Y hicimos algo, me acuerdo que buscamos cómo bloquearle contenido pornográfico en su celular, en su tablet, en su computadora, y había que poner una contraseña. Y yo era el único que tenía esa contraseña. Mm. Y entonces lo pusimos de esa manera. Y si acaso él caía o algo, porque se cayó algunas veces después, pero lo vino a hablar conmigo. Pero cada vez orábamos y cada vez el periodo en que él caía era mucho más largo hasta que él entró en un ciclo donde ya lo estaba dejando. Ya lo rompí. Y creo que es muy cierto eso, tener un acompañamiento, alguien que ore por vos, alguien que no tampoco te hable como que vos querás y te hable suavecito, no, porque él me pidió, háblame fuerte, si lo tengo que escuchar. Y lo corregía y le decía, no es así. Pero el Señor comenzó a orar y la palabra dice eso, que confesemos nuestros pecados unos con Unos a los los otros correcto. para que Correcto. seamos sanados. Amén. Y buenísima, ese está para otro podcast. Sí. Creo que vamos a hacer un podcast de cada una de estas cosas. Pues, Sí, que se sí, sí, lo puede, vamos a se hacer. puede. Tenemos contenido. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Salmo 73, verso del 3 y 3, 17 y 18. Salmo 73. Pero, ¿cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a leer el Ah, versículo y ya voy a leer la pregunta. listo, pero El sí. versículo es Salmo 73, verso 3 y verso del 17 al 18. Y la pregunta dice, sí, ¿por qué veo a gente que no busca a Dios prosperar más que yo? Ese es Ufa, ¿te has hecho esa esa es pregunta? Sí. buena. Vos que vas a la iglesia todos los domingos, vos que servís a Dios y tenés que hacerlo, tenemos que ir a la iglesia todos los domingos y tenemos que servir al Señor cada vez que podamos. Pero te has hecho una pregunta, ¿por qué a veces la gente que no busca a Dios prospera más que uno? ¿Qué dice la Biblia? Porque creo que este versículo en el Salmos 73, verso 3 y el 17 al 18 tiene una respuesta muy pronta para eso. ¿Lo tenés, Cristian? Sí, 73, Salmo 73, verso 3 primero, léelo. verso 3. ¿Qué preguntaba el salmista? Salmo 73, verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ahora, ¿qué dice el del 17 al 18? 17 al 18. Hasta entrando en el mismo 73, ¿verdad? Salmo Sí. 73 del 17 al 18. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Sí, yo que entiendo de ese verso, o sea, decía el salmista, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos prosperan? ¿Por qué tienen los impíos? O sea, tienen toda esta prosperidad, toda esta riqueza, ¿verdad? ¿Por qué los narcotraficantes les va bien y a veces parece como que les pasa nada? Pero luego dice, hasta que entendí que tú lo has puesto en deslizadero, o Ujú. sea, el fin de ellos no será bueno, ¿verdad? Nosotros entendemos que Dios sí nos puede prosperar, porque dice, amado yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas salud, ¿verdad? Ujú. Y que tengas salud también. Y yo creo que sí es el anhelo de Dios que nosotros prosperemos, pero quiero decirles que prosperar para el cristiano va a ser incluso más difícil que para el impío porque Satanás está contra tu prosperidad. Tenés que también vivir una vida santa. No vas a ser una persona que vas a hacer trampa en tu trabajo. No vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que reportar las cosas de tu empresa, vas a tener que negarte a firmar tratos sucios, a tomar negocios mal habidos, a que alguien te pase dinero para hacer algo ilícito. Y así cuesta un poco más prosperar. Sin embargo, cuando Dios te prospera y tú estás caminando en justicia, la palabra dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y Amén. que Y no y trae no añade añade tristeza. tristeza. La diferencia entre el impío que prospera y el cristiano es que el impío prospera con afán.
No pero el gozo. cristiano prospera con gozo, prospera sabiendo que puede disfrutar a su familia, Puede dormir. prospera sabiendo que su saco no tiene bolsa, no tiene hoyos. Amén. ¿Por qué? Porque me decía una vez una persona, y yo creo en el principio de diezmar y ofrendar, no porque me lo contaron, sino porque he leído la palabra y porque lo he vivido personalmente Pienso. y es mi convicción. Pero contaba a alguien que le decía a mi papá, pastor, yo antes de ser cristiano, no, mentira, fue un joven, ¿te acordás? Creo que estábamos en una casa de paz la vez pasada y el joven decía, yo antes de ser cristiano tenía todo ese dinero porque mis papás tuvieron mucho dinero y se me iba en un 2 que por 3. Pero desde que vine a Cristo, yo no sé cómo ajusta el dinero y yo honro a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, trabajo, trato de no hacer cosas ilícitas y el Señor me prospera y me ha dado felicidad y cuesta más como Cuesta más. cristiano, cuesta mucho más porque te tenés que guardar de hacer todas estas cosas ilícitas. Pero te digo algo, las riquezas, la palabra dice que las riquezas de los impíos están guardadas para los Están guardadas. justos, ¿verdad? Amén. Y yo creo que el Señor nos va a honrar e incluso, ¿verdad? Todos esos que piensan que lo tienen todo el dinero y que eso los va a salvar o se los va a llevar hasta la muerte, no. Al final en el cielo o si te vas sin Cristo al infierno, no te llevas nada de este mundo, ¿verdad? Entonces ser próspero es desde el alma hacia afuera. No te afanes por lo que todavía no tienes, porque el Señor seguramente va a proveer mientras vayas trabajando y te vayas esforzando. No te afanes por la riqueza del impío. Sigue buscando a Dios. No buscas al Señor por la riqueza, pero mientras vas buscando al Señor poco a poco, Él te va enriqueciendo y prosperando de una manera saludable y como tú puedas administrarlo también, ¿verdad? Amén. Sí. No sé si tienes algo que decir, Cristian. Sí, no sé si. Nelcy. No, bueno, yo quería decir algo que es muy importante y es que a nosotros como jóvenes nos pasa algo justamente que a mí me pasó, y me acuerdo con la primera vez que yo busqué mi trabajo, yo tenía un trabajo, yo estaba en una etapa de mi vida donde yo decía, bueno, ya quiero trabajar. Yo estaba estudiando, pero yo quería trabajar. Y yo me frustraba porque yo miraba que toda la gente conseguía trabajo, buenos trabajos, y yo decía, yo decía, porque, pucha, yo sirvo, yo oro, yo ofrendo con lo que me daban mis papás, pero yo ofrendaba, diezmaba, y yo decía, y llegó un punto en mi vida donde me frustré, yo decía, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito, verdad? Como llegamos a Estoy ese punto, fallando, estoy Dios. fallando, ¿Por qué no tengo el dinero que ajá, necesito? ¿qué me hace falta? Necesito más oración. Y yo llegué a un punto de frustración que yo decía, yo busco hacer las cosas bien, pero al final yo me di cuenta de algo que es muy importante, que el impío, su prosperidad es temporal. Es Wow, muy temporal, la verdad. Y yo lo he qué buena visto. esa. Yo lo he visto en mi vida de trabajo, en la gente que está alrededor mío, que es personas que no siguen a Jesús. Ellos vienen un día y te dicen, mira, Dios, yo tengo esta puerta abierta, ya voy a salir fuera del país, voy a trabajar. Y yo decía, wow, cómo la gente avanza y yo quedaba. Pero yo miraba que eso era temporal. A medida yo iba viendo, yo decía, eso es temporal. Y a pesar de que yo me frustré, yo me agarré de la palabra de Dios donde dice que cuando nosotros estamos, que Él murió, que Jesús murió en esa cruz para que nosotros, que Él se volvió maldición, para que nosotros fuéramos bendición. Entonces, yo me di cuenta que mi gozo, mi paz, mi placer no estaba en el trabajo que necesitaba o en las riquezas, sino que había algo más. Entonces, si yo te puedo Amén. decir algo, joven, y si te estaba pasando lo mismo que a mí me estaba pasando, que me estaba frustrando, ten paz, confía en el Señor. Cuando tu esperanza, tu fe está en Dios y Dios abre las puertas. Y yo te puedo decir que hoy en día el lugar donde yo estoy ha sido por la pura gracia de Dios Una y bendición. una bendición. Y a pesar de que en ese momento yo tal vez decía, ¿por qué al impío sí y a mí no? Después de todo lo, como decir una verdad, yo, ¿qué he hecho mal yo? Pero Dios te muestra y te abre las puertas indicadas. Entonces a veces yo lo he vivido y yo siento que algo así pasa. La prosperidad del impío es temporal y Wow. tienes subes y bajas. Un día estás aquí y tenés mucho dinero y todo y después hasta te andan buscando después a vos que no tenés nada Wow. para decirte como, ora por mí, ayúdame. Y tal como decía ese joven, es cierto, a veces cuando uno tiene ese principio en su vida de diezmar y ofrendar y uno dice, se despoja de ese dinero, se despoja de esa ganancia que uno puede decir, pucha, pero me hace falta para esto o para apoyar en mi casa, pero te despojas y entendés darle al Señor, honrar a Dios. Honrar a Dios. Honrar a es Dios honrar.
con tus finanzas, entonces Dios provee y te provee al doble. A mí me ha pasado, o sea, desde que yo diezmo, desde que yo estaba en mi adolescencia, a mí nunca me ha faltado nada y ha sido porque yo entendí ese principio de que con todo lo que yo haga, todo lo que recibe a mis manos, honrar a Dios. Entonces sí, a veces uno puede ver como al impío le va mejor, no sufre, pero tal como vos decías, la riqueza externa es temporal. Yo vivo en un ambiente laboral que es muy tensa, la gente se estresa por ganar dinero, la gente suda, como dice, hace horas extra, o sea, una cantidad. Y el impío nunca tiene paz, Wow, nunca tiene paz, wow. nunca tiene paz. Y siempre que hay un problema, se estresan, se frustran y cuando todo está bien, también se frustran. Entonces ahí yo me he dado cuenta, yo le he dicho al Señor de que de verdad la prosperidad no tiene que ver en sí monetariamente, o sea, tiene que ver con tu paz, Salud, con tu salud, con la Plenitud. plenitud, familia. bien dicho, familia, porque puede ser que a veces las cosas no vayan como vos querrás, pero a vos no te quita eso la paz, porque tu confianza está en Dios. Amén. Entonces, yo sí he aprendido algo acerca de la prosperidad que tiene el impío, es eso, es muy temporal. Y es mejor tener una prosperidad eterna como la que nosotros tenemos, de gozo, de paz, de amor, de disfrutar, como vos decías, de no solo la riqueza natural, sino también la riqueza espiritual, de estar con tu familia, del amor. Entonces, Wow, a veces hermoso. uno como joven, Ujú. y tenemos eso en nuestra generación. Nuestra generación está siendo muy cargada por el dinero. ¿Por qué? Porque Sí, es el tenemos, afán. y a veces muchos de nosotros, El afán de el ganar más afán, dinero, el afán. más. Sí, a veces nosotros La envidia. Envidia. confundimos esa idea de que yo necesito dinero para cumplir mis sueños, para ser próspero, para tener esto, ya. Y se esfuerzan, incluso los jóvenes se afanan. Hay mucha gente que se distrae trabajando excesivamente por el dinero y se Cambian olvidan a de Dios Dios, por cambian el su dinero. prioridad. Entonces, Y el dinero no es malo, pero no, el no es malo. amor al El amor al dinero y la dinero, búsqueda exacto. desmedida de querer tener más a costa de mi familia, Dios, iglesia, amigos, te destruye. Sí, y ahí es cuando perdemos algo importante y es nuestra fe en Dios. O sea, Mm, Dios, sus promesas son fieles, verdaderamente. mm, Y ahí yo siento que también nuestra fe es probada. Cuando Dios nos da y cuando Dios te dice, puedes llegar a alcanzar esto. Y si uno se afana y piensa más en necesito alcanzar esto, mm. en necesito más y más y más, y no te olvidas de dónde viene todo, pues todo Wow, viene de Dios. Entonces, buenísimo. a mí eso sí siento que es algo que a mí me marcó aún desde pequeña, que todo lo que tengo y todo lo que yo puedo llegar a hacer viene de Dios. Ujú. Es pura gracia de Dios Amén. y a veces siento que eso nos pasa y por eso podemos llegar a frustrarnos como jóvenes. Mm, Ese wow. es un punto que es muy importante. Y solo dos cositas para no más. Eh, y es casi lo mismo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y es lo que dice, les dura poco, les dura poco, les dura muy poco. Y, y hay un problema con estar pensando eh, en eso, de que por qué a él le va bien, por qué a él le va mejor que yo, si yo oro, si yo ofrendo, si yo diezmo, y no me... Y esto lo vi en, vamos a ver, Proverbios 28:14, por aquí lo tengo. Y es que habla de que esto, pensar así, endurece tu corazón. Permítame, aquí está, 28:14. Permítame, 14. Aquí está. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso normalmente hace que vos estar pensando en el jardín de la otra persona y no estar viendo el tuyo, hace que vos digas, ¿por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué si yo estoy haciendo eso? Wow. Y hace que comiences a recriminarle a Dios Ujú, y endurece tu corazón y ujú. no ves tu prosperidad porque estás viendo la prosperidad del otro. Wow, estás midiendo la bendición que Dios ya te dio Con por la la que, otra. por la Que tiene, que le dio a otros es y no correcto. te ha dado a vos, Sí. pero puede ser que te dará. No, y está siendo bendecido, Ujú. pero por estar viendo la bendición de otra persona, Wow. no No ve lo que disfrutas tu es propia correcto y no ve bendición. lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso es una frase que dice que por estar viendo distraído en el jardín del otro, no veo lo que crece en el Así fruto Wow, que crece en el mío. buenísimo. Entonces se endurece, o sea, yo no estoy Ujú, viendo nada, me endurezco, mi corazón ujú. se endurece y dice
que hay que tener cuidado, porque el que teme a Dios y que no se envanezca, o sea, Así no sé es. que no pase eso. Y eso era más que todo que lo que decía Nelcy, de Ujú. que, de que, de que les dura muy poco, les dura muy Ujú. poco y no ven lo que ellos, la felicidad de lo que Ujú. están haciendo, la plenitud. Hay un versículo que es un versículo que em, yo vi que este año varias iglesias tomaron, y yo no había visto las proclamas proféticas de ellos, ¿verdad? Pero siento que es muy profético porque yo siempre me tomo todos los inicios de año 5 minutos, los primeros 5 o 10 minutos Ujú. después de abrazarse con la familia y todo, me voy a meter a mi cuarto Gracias a Dios. y le pido al Señor que me hable acerca de mi año y le traigo mi año en sus manos. Y hay muchos retos que yo tengo personalmente, ¿verdad? Financieramente, personalmente. em, pero el Señor me llevó a ese salmo que dice, deleítate en Jehová y Él te dará los anhelos de tu corazón, ¿verdad? Amén. Y es algo que dijo Nelly, ¿verdad? Como que, o sea, el disfrutar a Dios, a veces no puedes dejar que nadie te quite el disfrutar a Dios. Y lo hermoso de eso es que buscar la comida, la bebida o el afán no es la prioridad, sino que cuando Dios es tu prioridad, Él te suple todas las cosas. Amén. Si es primero su reino y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Ese versículo habla de la comida y la bebida, que son los Así es. grandes afanes De de toda persona. Que voy a comer, Necesidad. que voy a vestir, son nuestras necesidades. El pan, ¿verdad? El Señor dice, busca primero mi reino y mi justicia y todo va a ser añadido. No será. El Señor dice, estás pasando una necesidad muy dura financieramente hablando, busca trabajar. Claro que sí tienes que buscar Ujú. trabajar, no esperas que todo te caiga al cielo, pero deleítate en Jehová. No dejes que el afán te robe de la presencia de Dios y Él te hará los deseos de tu. Amén. Otro Sí. tema que nos podemos quedar otro podcast hablando. Y esa ya es la recompensa de Dios, Así pastor. es. Esa, en la Biblia nos dice que 3 veces nos dice que, de verdad les digo que De los impíos, que esa es su recompensa. su Amén. riqueza en esta tierra. Esa es. Pero nosotros sabemos que nuestra riqueza está primero, guardad tesoros Sí, en la tierra, en el donde no hay cielo, del orín. Amén. en el cielo, ¿verdad? No en la tierra Sí. donde la polilla Y el se orín. come, donde el orín Correcto. deshace, sino en el cielo. Amén. Nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, Ahí está Está tu tu corazón. ahí está tu corazón. ¿Y quién Amén. está nuestro tesoro? Así En Jesucristo. Y sabemos que Él suplirá todo y nos bendecirá y nos prosperará conforme Amén. a la capacidad que nosotros podamos ser buenos mayordomos de administrar la riqueza Administrador. en esta tierra. Amén. Vamos a hacer dos Listo. preguntas más, porque ya se nos hizo larguito Listo. el podcast. Así que, Cristian, te toca. Vamos con las últimas dos preguntas. La mano, Tabú. la mano Ha negra. sido, me gusta lo que estamos hablando. A ver, da el primer versículo a Nelcy para que lo busque y después leernos la pregunta. Este es bueno. Va, ¿cuál es el versículo? Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Primera de Tesalonicenses Entonces, 4, del 3 al 4. Ok. Ay. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Wow, buenísimo. Cristian, ¿cuál es la pregunta? Se están quemando, se están quemando. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ey. ¿Hasta dónde puedo llegar, novios, físicamente con mi novio o novia sin estar pecando? Está buena, está Te la buena. repito. ¿Hasta dónde puedo llegar físicamente con mi novio o novia sin estar pecando? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Puedo decir algo? Ajá, Creo Suéltelo. que en la intención detrás de esa pregunta ajá. está mal, porque Sí. habla de un corazón que está buscando ver qué tan Lejos. qué tan cerca puede estar, para ponerlo así, la intención del corazón de esa persona está diciendo qué tan lejos puedo estar de Dios sin alejarme por completo. Sí. ¿Qué tan lejos? Eso es la Sí, intención detrás sí, de esa la pregunta. pregunta ¿Qué tan está- cerca puedo estar de pecar, pero todavía sin alejarme de Dios? Entonces tu corazón está buscando alejarse de Dios. Sexualmente, hablando de deshonrar al Señor, ¿verdad? Por medio de la fornicación. Y yo creo que no es una pregunta que tenemos que hacernos, sino la pregunta es,
qué es lo que el Señor quiere que guardes de tu sexualidad al momento del noviazgo? ¿Cuál es la línea que el Señor ha trazado para guardarte, para cuidarte a ti y para evitarte que cometas una mala decisión, Nessie? Creo que la pregunta no debe ser hasta dónde puedo llegar, sino qué honra a Dios en mi relación. Y eso es una pregunta que yo personalmente me he hecho, Muy si buena. me preguntas a mí, porque cuando uno tiene una pareja, y hay que decir la verdad. ¿Y vos tenés novio? Sí, yo tengo novio. Ya tengo. Se habla con autoridad. Sí, ya. Voy para 3 años, ya. Boda. La verdad que yo voy a ser muy honesta. Él es mi primer novio y yo me acuerdo que cuando yo nunca antes había tenido un novio. Entonces es bien difícil cuando uno está en Cristo y nunca antes había tenido un novio porque uno no sabe cómo hasta qué límite está el puede límite? llegar, La dónde está el línea. límite. Y más si las dos personas nunca han tenido otra pareja, entonces es como ellos tampoco saben. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que uno empieza como a decir, a experimentar. Y hay que tener cuidado. Cuidado con Por eso esos te digo, experimentos. no es hasta dónde llega, sino qué de lo que estoy haciendo honra a Dios, de verdad. Porque uno dice, no, es solo un beso. No, solo es un abrazo. Nosotros nos podemos dar Solo es abrazos. un toque por aquí, Sí, un otro beso, toque un por allá. abrazo, porque nosotros somos novios y ya llevamos tiempo, ya tenemos mucho, y algo que pasa mucho en nuestra generación, te diré, que uno dice, como ya es mi novio, tiene permiso para todo. Y eso no es cierto, no es cierto. Esposo, ¿qué tiene que tener? Anillo, correcto. Anillo. Sí, y hay Y que... compromiso. Y amar a Dios más que a ella y a él. Correcto. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? No todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Todo me lícito. Todo me es lícito, perdón, Pero sí, no pero todo me conviene. no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos llegar a pensar que, no, esto está bien, o que él lo haga está bien, o que yo lo deje, en el caso de las chicas, que lo haga está bien, pero en realidad no. Y hay algo que me gustó que tuvimos los talleres, que nuestros padres espirituales lo mencionaban, y era sobre el tema de los límites. Era el tema de poner límites, de saber cuándo, como decía mamá, huir, cuando sabemos que las cosas no se están poniendo, que podemos llegar a pecar. Sí. Entonces no debe ser hasta cuándo, sino cómo honra a Dios esto que estoy haciendo. Honra al Señor que yo y mi novio nos estemos hasta altas horas de la noche besándonos dentro de un carro, en mi casa. ¿Lo honra a Dios o no lo honra a Dios? Porque al final, recordemos que la idea principal del noviazgo es conocerse, claro que sí, pero es con el fin de un matrimonio. Pero Así no es. es como que ya en el noviazgo vamos a hacer lo que se hace en el matrimonio. Wow. No, nada que ver. Es que te estás conociendo y ahí mismo vos tenés que también hablar con tu pareja y pedirle a Dios, ¿verdad? Que, no, que les dé dirección sobre qué límites poner. Porque la verdad es que todo mundo, tanto el que tiene una relación en el mundo como la que tiene en Cristo, está expuesto a ese Sí, tipo de claro, pecado, ¿verdad? Claro. Entonces, honestamente, yo creo que eso es lo que te tienes que preguntar tú, joven. ¿Esto que estoy haciendo honra a Dios? ¿Esto que estamos haciendo honra a Dios? De verdad, cuando oramos. Y claramente, si hay cosas que van en contra de los principios que Dios, que está en tu corazón, de tus convicciones, eso no debe pasar. Wow. No debemos cruzar líneas, límites que vayan en contra de nuestras convicciones. Hay mucha gente que dice, no, pero es que ustedes ya llevan tanto tiempo y ustedes ya pueden hacer lo que ustedes quieran. No, Cuidado. tenemos cuidado con eso. Al final, nosotros, y algo que a mí me gusta, que también muchas veces mamá nos ha mencionado, que es que el hombre llega hasta donde la mujer le permite. Y Sí. eso es muy cierto. Entonces, a veces uno de chava dice como, no, él me ama, me abraza, él quiere todo conmigo, él me va a pedir que sea su esposa o algo así. Y uno dice, entonces le voy a, vamos a ceder, dice, vamos a ceder. Entonces, no es lo Sí. correcto. Entonces, siempre que vos estés con tu novio en cualquier situación, bueno, eso es lo que yo he hecho y a mí me ha funcionado. Siempre hay que saber qué cosas honran a Dios y qué cosas no. Y la carne, pues, es carne al final. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta qué estamos dispuestos a hacer. La verdad que yo personalmente digo, hay momentos de nuestra vida en el noviazgo que nosotros tenemos que aprender a rendírselas al Señor. Aunque tal vez sean áreas que vos digas, nunca en la vida he luchado con eso, porque es mi primera relación, o ya venías de una relación anterior y has luchado con eso, hay que rendirlo delante de Dios Así es. y siempre huir del pecado. Pues recordemos como
A mí me gusta esa José. parte de José, José, correcto. sí. José, cuando él huyó. Y ese versículo que dice eso, huid de la Huid de inmoralidad la sexual, o sea, está en la palabra. ahí, güey. Qué loco, Correcto, pero también está en sí. el Antiguo Testamento con la historia de José. Y ven Correcto, tangas. sí. No es nuevo, Él iba, prácticamente. iba, él ya iba, iba. no, y yo me imagino que para José difícil, va, porque se imaginan, bueno, ustedes que son hombres, ¿verdad? Estar en esa posición y él huyó porque él Claro. sabía de que eso era una puerta que le podía abrir al enemigo y de Sí, ahí, tal como decíamos, se vuelve un ciclo. Entonces, al correcto. final, yo considero que eso es muy importante, saber que tu relación en todo lo que hagan debe honrar a Dios. Amén, amén. Em, yo, bueno, como decía la mentora Nelson, vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. ¿Sabes que eso no le agrada a Dios? Como dice la pregunta, es como pregunta trampa. ¿Hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿hasta dónde puedo oler a quemado, pero Sin no quemarme del quemarme todo. del todo? ¿Dónde puedo sentir el Ajá, calor? ajá, Ahí. pero no Sí, quemar, no. Ey, oliendo quemadito. No, no, no. No, quien Y juega con fuego se quema. sí, ¿cierto? sí. Y yo, la vez pasada, bueno, había escuchado una frase que aquí a mí, y yo se la digo a los hipotes, y dice, em, no porque dice que nosotros podemos resistir a la tentación, Ujú. versículo que dice que no se puede resistir, pero dice, no porque puedas resistir a la tentación, significa que tienes que estar pasando tiempo con el diablo. Correcto. Oh, Y a mí cuando yo leí esa no, frase, repetila. Está no buenísimo. porque puedas resistir la tentación, significa que tienes que pasar, que tengas que pasar tiempo con el diablo. O Wow. sea, ¿Cierto? Dígalo. si yo estoy con mi novia, no tengo novia, por cierto, Todavía. todavía, Estamos trabajando. pero, Estamos en eso, estamos en pero- eso. sí, Disponible. no, pero No, reservado, pero él está reservado. en medio. Sí, ajá. Bueno, Bueno, Disponible hasta que no lo reserve por completo, Dios. hasta que no llegue la invitada. Dios la tiene ahí, yo sé que sí. Entonces, si yo estoy con mi futura novia, no, con mi futura novia no va a poder. Si yo estoy con mi novia y como dice, estoy en el carro, estoy aquí, voy a querer besarla, yo voy a querer acariciarla. Y ella va a querer besarme y sí, acariciarme. Y hasta responder. donde ella me permita, yo voy a llegar, como dice. Porque dice otra cosa, habla de vos. Esta pregunta habla de vos. O sea, si vos tenés a Cristo en tu corazón, yo lo puedo creer de una persona que no tiene los principios cristianos. Claro. Va a llegar hasta donde la mujer se lo permita y aún más, si no se lo permite, también puede llegar. Pero nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tener los principios cristianos, ¿sabes qué le agrada a Dios? Entonces, habla de vos. Esa pregunta habla de vos porque yo quiero agradar a Dios. Sé que el tocar más de donde yo no tengo que tocar, abrazar más de donde no tengo que abrazar, un abrazo normal, ¿verdad? Pero hacerlo con la intención, estar en lugares donde no tengo que estar, eso vos vas sabiendo que no le agrada a Dios, entonces va hablando de la condición de tu corazón, va hablando de lo que vos tenés en tu corazón, y eso te lleva a que vos te medites, a que vos medites en lo que estás haciendo. Y eso habla de ella, habla de mí y habla de la relación que yo quiero a futuro. Wow. Sí, Habla de cierto. Habla si vamos a respetar nuestros Correcto. acuerdos. Correcto. Si vamos a honrar a Dios en todas las cosas. Correcto, Exacto. entonces Si si nos yo podemos limitar, si puedes hasta aguantar, aguantar, sea para la, porque eso es resistir, un regalo que se lo va a dar, se lo va a entregar. honrar incluso a esa persona cuando esté Antes. en otros lugares también, Y con otra habla de gente. decisión, porque eso es una decisión también, Qué fuerte. apartarte para Dios. Sí, y otra cosa, y esto está en Cantares, y yo siempre tengo esto de que cuando dice que, cuando Dios repite las cosas 3 veces, porque es importante, o sea, todo es Exacto. importante. Es como que Dios le pone highlight, Ajá, Exacto. ajá, lo subraya. Cuando dice Sí. 3 veces es la manera de Dios en la palabra que subraya una cosa. Hace caso. Correcto. Ajá. Porque yo le digo, cuando Dios repite la cosa 3 veces es porque es importante. ¿Qué pasó cuando Pedro negó a Jesús? 3 veces lo negó. ¿Cuántas veces le repitió Jesús? Pedro, ¿me amas? Mm, 3 veces. Sí. ¿Y para qué? Para llevarlo al arrepentimiento, para recordarle lo que él había hecho, no para que lo hiciera sentir mal, en amor. Entonces, Cantar de los Cantares habla, y es el libro que va Que del reflejado amor, sí, que habla del al amor. amor, a la la relación, a la pareja. intimidad. Y Cantares 2:7 que nos habla de, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las
siervas del campo, lo más importante, esto es lo más importante, que no despertéis ni hagáis velar el Mm, amor hasta antes que de, quiera. ujú, Aquí antes de es Reina tiempo. Valera, ¿verdad? Antes de tiempo. Correcto. Y lo dicen nuevamente en el 3:5 y en el 8:6 del mismo Cantares. Ujú. O sea, Sí. 3 veces. Y hay otro versículo que igual lo repite 3 veces. Y yo cuando habla 3 veces, yo le pongo Ojo. Oído, atención. claro. Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí? En sabiduría nos está hablando. ¿Quién? ¿Quién nos habló primero? El Cantares. Salomón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más sabio. Correcto. Claro que Tenía sí. tantas concubinas, ¿verdad? Pero, Sí. Pero ese es pero, otro tema. pero nos está enseñando sabiduría por su experiencia, me imagino yo. Pero Por nos está sus enseñando, errores. sí, es Sí. correcto. Nos está enseñando sabiduría. 3 veces nos dice que no despertemos el amor tanto de la otra persona y el nuestro antes de tiempo. Amén. Y, Antes de y siempre dicen, ¿verdad? Todavía no tenemos el privilegio de estar casados, pero escuchamos de parejas que tienen mucho tiempo de casados y que se guardaron vírgenes hasta llegar al matrimonio y dicen que qué hermoso fue honrar a Dios en el altar y honrar a Dios en el lecho esa primera noche de matrimonio y poder decir, Señor, llegamos hasta aquí, te honramos. Y cómo ese acto de unión, ¿verdad? Total, ahora física también, es santo en el momento de que tú te has entregado y te has consagrado toda tu vida sexualmente al Señor también en el área sexual y has respetado a tu hombre, has respetado a tu mujer. Y ese es el punto, Dios creó el sexo. es Dios creó todo, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo también, y creó ese acto como la unión íntima, pura, santa, que Él permite en amor, en su tiempo adecuado, que es en el matrimonio, que es un pacto con Dios y con un hombre o una mujer, ¿verdad? Y yo siempre lo he visto de esta manera, porque hay mucha gente que mira esto como que no tengas sexo antes del matrimonio, como, ay no, qué aburrido Dios. ujú, Entonces, o sea, si Dios me dio esto, ¿por qué no lo puedo usar? O sea, puedo ¿por qué no puedo experimentar. disfrutar? Mucha gente lo mira como que Dios dice eso para limitarte, para controlarte, pero yo me he dado cuenta al leer todo ese libro y al leer y al vivir también, al seguir obedecer a Dios y cuando lo he desobedecido, que todo lo que hay en la palabra que Dios llama pecado, no es porque me quiere limitar a mí a disfrutar, sino porque me quiere proteger. Correcto. Porque el pecado lleva a la muerte, el pecado te destruye. Una noche con un hombre, con una mujer de placer, conecta tu alma con la de ese hombre, con la de esa mujer y te carga. Y luego cuando esa persona te deja, hay una parte de ti que sientes que se ha ido porque Dios diseñó ese acto para vivir en unión para toda la vida, ¿verdad? Entonces, si Dios llama a la fornicación pecado, Pecado. es porque Él te está protegiendo tu alma, tu corazón y tu cuerpo. Todo lo que Dios llama pecado no es porque nos quiere molestar la vida, sino que nos ama tanto que nos quiere dar como un ¿Verdad? papá una advertencia para que a sus hijos y a sus hijas les vaya bien y no sean destruidos. Entonces, no te preguntes qué tan lejos puedo llegar a estar de Dios sin alejarme completamente de Él. Pregúntate, como dijo Nelsie, ¿qué honra a Dios? En mi noviazgo, en mi vida, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi estudio, en todo lo que haga. ¿Qué honra a Dios? Bueno, cipotes, se nos ha ido el tiempo, Fue. pero creo que lo voy a volver a invitar. Ponga ahí en los comentarios, Sí, diga sí. algo si llegó hasta aquí. Sí. Si quieren tener a Cristian y a Nelsie y de nuevo con nosotros, yo les agradezco muchísimo. Eso es fácil. No sé si quieren dar unas palabras para cerrar y terminamos orando por los chicos. Listo, listo. Hola. Pero eso- No, primero que nada, muchas gracias por la apertura, darnos este privilegio, porque es otra manera de nosotros poder llegar de que Dios utilice nuestras vidas, nuestros testimonios para poder dar a personas que tal vez utilizan estos medios. Entonces, los bendigo, créanme que doy gloria a Dios por sus vidas y espero que las respuestas que nosotros en nuestra experiencia o en las cosas que nosotros hemos vivido les hayan hecho bien, les hayan hecho bien, les haya quitado muchas dudas y créanme, bendigo sus vidas, oro y
qué bueno que tengan el valor o de hacer ese tipo de preguntas, porque son cosas que tal vez esas preguntas otros tienen esas dudas y están siendo respondidas en este momento o se acerca a la respuesta que ellos quieren. Entonces, los bendigo y muchas gracias y gracias por invitarme, por estar aquí. Gracias, Cristian. Sí. Yo, bueno, quiero decirte, joven, que está viendo este video, que es muy importante que todo lo que hemos hablado lo atesores en tu corazón y que lo pongas en práctica, que no solo lo oigas y lo veas, sino que también lo pongas en práctica. Al final, nuestra juventud tiene que ser para honrar a Dios. Yo creo que somos una generación que vive para honrar a Dios. Eso es nuestro mayor deseo y eso es lo que quiero dejar en tu corazón, en todo lo que hagas, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu vida personal. Honra a Dios. Y espero que estas respuestas, tal como decía Cristian, hayan sido de bendición para tu vida y que puedas ponerlas en práctica y que veas que así como tal vez vos estás pasando esa situación, ya lo hemos pasado nosotros y puedas ver que sí hay una respuesta en Jesús, porque Él es nuestra esperanza. Así que si quieres algo en tu corazón es honrar a Dios con todo lo que hagas y poner tu fe y tu esperanza en Él, que Él es fiel con nosotros. Y qué bendición de verdad estar aquí. Gracias, Cristian. Gracias, Nelcy. Nos quedaron varias preguntas, pero prometo hacer un podcast donde tengamos esas y muchas más preguntas. Si tú tienes más preguntas, cuestiones, dudas acerca de tu fe, acerca de cualquier área, no importa, Dios tiene una respuesta, así que háganos preguntas para poder contestarlas en la próxima vez. Solo quiero que cerremos orando. Padre, gracias por cada joven, Señor, que ha escuchado este podcast. Señor, los bendecimos en esta hora. Te pedimos que les ayudes en sus muchos problemas y aflicciones. Gracias te damos que dice tu palabra, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en ti, que tú has vencido al mundo, Señor amado. Y gracias que tú nos das la capacidad de seguir a Jesús de nuestros 15, 16 años hasta toda nuestra vida, papá. Oramos por cada joven, Señor, y que tú los ayudes a perseverar en su fe y los levantes, Señor amado, que sepan vivir su fe en sus universidades, en sus trabajos, en su familia, Señor amado. Y oramos, Señor, que si viene la tentación, tú nos provees esa salida y nos enseñas a guardar tu palabra y obedecerte y limpiar nuestro camino, papá. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, jóvenes. Este ha sido Remnant HN Podcast. Nos vemos la próxima.